Muy bien, tenemos nuestra ficha número 2 de primero de bachillerato general unificado, sección nocturna. Es la ficha número 2, ¿sí? Tenemos 4 puntos. Ese es el primer punto, el segundo, el tercer punto y el cuarto punto. Toda esta información la hemos extraído de nuestro libro de física de primero de bachillerato. En el primer punto vamos a ver lo que es movimiento parabólico, ¿sí? ¿Qué nos dice la nota del movimiento parabólico? Nos dice, este movimiento está compuesto por dos movimientos simples, ¿sí? Un MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme horizontal, ¿sí? Como es horizontal, va en el eje de las X. Por eso está aquí la V, que es velocidad, y la X, porque lo horizontal siempre va en el eje de las X. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y esto va en la parte vertical, ¿sí? Por eso está el eje de las Y. El eje de las Y significa la parte vertical. Y aquí tenemos la primera actividad a desarrollar. Nos dice, hacer un resumen en hoja de los siguientes conceptos, incluye las fórmulas, ¿sí? Hay que hacer un resumen de la ecuación de la velocidad, ecuación de la posición, ¿sí? Hay que hacer un resumen de eso. Y toda esta información nosotros la tenemos en la página 9 de nuestro libro. Entonces haces un resumen de, de estas ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver nuestro libro en la página número 9. Sí, esta es la página número 9. Entonces haces un resumen de la ecuación de la velocidad y haces un resumen de la ecuación de la posición. Haces tu resumen en una hoja aparte. Es la primera actividad a desarrollar. El segundo punto tenemos el movimiento vertical de los cuerpos. ¿Sí? Tenemos aquí una nota que nos dice, si dejamos caer un cuerpo, este describe por la acción de la gravedad un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, llamado caída libre, cuya aceleración constante es la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? Es 9,8 metros sobre segundo. Esto es el valor de la gravedad. Sí, la mayoría de libros trabajan con 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En otros libros trabajan con 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cuál es la actividad que tienes que hacer? Hacer un mapa conceptual de la página número 10 de nuestro libro. Vamos a ver la página número 10 de nuestro libro. Es esta, la página número 10. Entonces haces un resumen de lo que trata el movimiento vertical de los cuerpos. Lees la información, haces un resumen en una hoja aparte. Aquí está lo que es el movimiento circular uniforme, haces un resumen y recuerda que lo más importante siempre está en cuadros grises. Haces tu resumen y aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Damos a nuestra ficha. Acá tenemos el mismo ejercicio. Un proyectil es lanzado. Veamos nuestro libro. Y aquí está, un proyectil es lanzado. Es el mismo ejercicio. Ojo, es el mismo ejercicio que lo he colocado en la ficha, pero que hay que resolverlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestra ficha. Y aquí que nos dice, el siguiente ejercicio está en la página 11 del libro. Ya lo he resuelto para que lo pases a limpio en tu libro y lo anexes cuando te toque entregar la ficha. Entonces, el ejercicio es de movimiento parabólico y tenemos este ejercicio, ¿sí? Yo ya lo he resuelto para que tú simplemente pauses el video y lo vayas copiando en tu libro, ¿sí? Pausas el video, vas copiando el ejercicio en tu libro, sí, ya lo tengo resuelto. ¿Qué nos dice? Nos dice, un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 150 metros de altura con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Determina, nos dice, las componentes de la velocidad inicial. Recordemos que los componentes son, acá los componentes son el eje de las X. Este eje horizontal es el eje de las X. ¿Sí? Nos dice los componentes de la velocidad inicial. Los componentes, hay dos componentes, el eje de las X y el eje de las Y. Todo esto es un vector, ¿sí? Nosotros lanzamos y va formando vectores, ¿sí? Lanzamos el proyectil y va formando vectores.
Nos dice literal B, el tiempo que tarda en caer al suelo el proyectil, el alcance, es decir, la distancia y la altura máxima. Entonces aquí tenemos resuelto este ejercicio. Solo pausas el video y vas copiando en tu libro, nada más. ¿Qué nos dice? El literal A nos dice las componentes de la velocidad inicial. Como te había mencionado, las componentes son el eje de las X y el eje de las Y, porque el proyectil va subiendo y va formando componentes, ¿sí? Eje X, eje Y. Sigue avanzando el proyectil, va formando los componentes, eje X y el eje de las Y. Entonces, siempre nosotros, ¿sí? Siempre nosotros, esta es como la formulita, ¿sí? Esta es la velocidad inicial con la que va el proyectil y este cos. ¿Por qué va cos? Ojo, el coseno va siempre cuando relaciones con la x, es decir, la x se relaciona con el coseno. La x siempre se va a relacionar con el coseno. Entonces estamos viendo con la x, coseno de 30. 30 grados es lo que nos da el ejercicio, 30 grados. Entonces haces la multiplicación y te da esto. Este es el componente de las x. Y seno, ¿cuándo uso seno? Seno uso cuando esté viendo el componente de las 10. Siempre el seno está relacionado con el componente de las y. Siempre el seno va a estar relacionado con el eje de las y. Esta es la velocidad con la que lanzo el proyectil. Y como quiero ver los componentes, en este caso en el eje de las y, multiplico por seno de 30. Y todo esto me da 200. ¿Sí? Ahí está. La componente en X vale esta cantidad. ¿Sí? 346,41 metros sobre segundo. Y la componente en Y vale 200 metros por segundo. Ya está la primera respuesta. Puedes copiarlo en tu cuaderno, pausas el video. Y vamos a ver la parte B, el tiempo que tarda en caer al suelo. El tiempo que tarda en caer. Nosotros lanzamos nuestro proyectil y hace esta curva, ¿verdad? Nosotros lanzamos ese proyectil y hace esa curva. Entonces, cuando lanzamos nuestro proyectil, ¿sí? Va describiendo componentes. Recuerda, eje X y eje Y. Va describiendo componentes. Entonces lanzamos nuestro proyectil, lo lanzamos y cuando lo lanzamos hacia arriba es un tiempo, ¿sí? Se considera tiempo 1 o tiempo de subida. Y llega hasta este punto y luego ya va bajando, ¿sí? Que sería el tiempo 2 o el tiempo de bajada. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay dos tiempos, uno de subida y uno de bajada. ¿Qué nos pide el ejercicio? El tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces, el tiempo que tarda en caer al suelo es todo esto, ¿sí? Todo esto es el tiempo que tarda en caer al suelo. Entonces, ¿cómo se le llama en física? Todo este tiempo, tanto el tiempo de subida como el tiempo de bajada, todo esto se llama tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Es lo que te pide, calcular el tiempo de vuelo, ¿sí? Esa es la formulita. Haces los reemplazos, velocidad inicial 400 metros, el ángulo de 30 y la g, que es la gravedad, ¿cuánto nos da? 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, esa es la gravedad. Y entonces hemos calculado que el tiempo de vuelo es de 4,77 segundos, ¿sí? Esto tarda en caer el objeto al suelo, ¿sí? Tiempo de subida, tiempo de bajada, todo eso es el tiempo de vuelo. El literal C nos dice el alcance. El alcance no es nada más que la distancia, ¿sí? Aquí nosotros hemos lanzado nuestro proyectil. Lo lanzamos y va describiendo una parábola, ¿sí? Entonces, aquí inició y por acá culminó, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es esa distancia? ¿Cuánto es esa distancia? ¿Sí? ¿Cuánto será esa distancia? Recuerda lo que todo esté en el eje horizontal, lo representamos con la X. ¿Cuánto será esa distancia? Entonces, como está en el eje de las X, recuerda que el coseno se relaciona con el eje de las X, ¿sí? Entonces, reemplazamos los datos y multiplicamos, ¿sí? Para ver esta distancia, multiplicamos también por el tiempo de vuelo que hemos obtenido en el ejercicio anterior. Y nos da que el alcance es de 14.123,14 metros, ¿sí? Todo esto ha recorrido nuestro proyectil. Y el último
el literal D es la altura máxima. La altura máxima es todo esto. Esto es la altura máxima, todo esto, porque hasta aquí es el punto más alto que llegó nuestro proyectil, porque luego ya comienza a bajar, ¿sí? Entonces, esto es la altura máxima, es la altura máxima. Entonces, como la altura máxima está vertical, utiliza el seno, recuerda, todo lo que esté vertical o en el eje de las Y, esto sería eje Y, utiliza el seno. Haces los reemplazos pertinentes y multiplicas y divides y te da que alcanza una altura máxima de 2038,74 metros, ¿sí? Solo pausas el video, copias y lo pasas a limpio en tu libro, luego lo anexas cuando vayas a entregar la ficha. Tenemos el bloque 2, fuerzas, ¿sí? Las fuerzas y su equilibrio. ¿Qué nos dice? Fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir en ellos alguna deformación. Es una magnitud física vectorial que nos da la medida de la interacción entre los cuerpos. ¿Sí? Tenemos la actividad que nos dice realizar un resumen en hoja de las páginas 15 y 16. Recuerda que lo más importante está encerrado en cuadros grises. ¿Sí? Haces el resumen, ojo, no mapa conceptual. Haces un resumen en una hoja aparte de la página 15 y 16. Recuerda incluir esto que es lo más importante. ¿Sí? Y vas a pasar a limpio el siguiente ejercicio. Pasar a limpio el siguiente ejercicio que he resuelto, el mismo que se encuentra en la página 17. Si vamos a nuestro libro, y nos ubicamos en la página, ¿sí? Del bloque 2, fuerzas. Haces el resumen que te acabé de mencionar de la página 15 y de la página 16. Y acá tenemos una actividad. Sí, tenemos una actividad que desarrollar, pero yo ya te la he resuelto para que tú lo pases a limpio. Aquí está el resorte. Sí, aquí está el resorte. Es lo mismo. Simplemente que yo te lo he resuelto para que tú lo pases a limpio. Pausas el video y vas pasando a limpio en tu libro. ¿Qué nos dice? El resorte de un dinamómetro se alarga 12 centímetros, sería la distancia. Se alarga 12 centímetros, sería la distancia. Cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newtons, esta N significa newtons, calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 24 newtons. ¿Sí? Estamos aquí haciendo paso a paso, datos de la primera parte. Esta es la distancia, esta es la fuerza y queremos ver, ¿sí? El alargamiento. Entonces, calculamos la constante de la elasticidad, usamos la formulita de la constante de la elasticidad, reemplazamos los datos, 18 newtons dividido para 12 centímetros nos da que la constante de la elasticidad es 1,5 newtons por centímetros. Como ya tenemos la constante, ahora vamos a calcular el alargamiento cuando vale 24 newtons, ¿sí? Reemplazamos la fórmula y nos sale que el alargamiento cuando utilizamos 24 newtons es de 16 centímetros, ¿sí? 16 centímetros. El alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 24 newtons es de 16 centímetros. Pausas el video para que copies este ejercicio en tu libro, luego lo anexas cuando entregues la ficha. Tenemos el último punto, el punto 4, que habla de las leyes de Newton. ¿Sí? Dice, la relación que existe entre las fuerzas y el movimiento es objeto de estudio de una parte de la física que llamamos dinámica. Y aquí tenemos la actividad 4 que nos menciona realizar un resumen en una hoja de las páginas 19 y 20. Solo un resumen, no un mapa conceptual. Recuerda que lo más importante está en cuadritos grises, ¿sí? Eso sería esta ficha número 2 de física de primero de bachillerato. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados.